sigue avanzando la agenda legislativa del gobierno también, con algún apoyo y algunas discrepancias desde la oposición para ver en qué estado están, qué es lo que viene. Estamos junto a Fuad Chaín, presidente del Partido Democracia Cristiana. Bienvenido, Muerte. Fuad, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, Bárbara, muchas gracias. Qué distinto es, es hacerlo, digamos, a través de esta plataforma. Estamos acostumbrados a estar siempre ahí en directo contigo en el estudio. Bueno, nos vamos Bárbara, adaptando todo, pues. así es. Hoy día publicaron una carta en el Mercurio en el que ustedes le piden al gobierno tener menos dogmatismo, mayor sensatez. ¿Usted cree que le ha faltado sensatez al gobierno en estos últimos meses? Mira, a mí me parece que hay cosas que se pueden hacer mejor, naturalmente, tanto desde el punto de vista sanitario como también desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista sanitario, a mí me parece que es muy importante que se sea más transparente con la información. Hoy día, ¿no es cierto?, aparece una noticia donde desde el Centro de Estudios Públicos, entiendo, o de un centro de estudio importante, Espacio Público, perdón, de Espacio Público, que han hecho un seguimiento de los datos del COVID-19. Se dan cuenta de que la información que empezaron a dar ayer respecto de la evolución de la pandemia tiene una base de cálculo distinta, que en lugar de tomarse en función de un día determinado, se hizo en el aumento de los casos en función de una semana y por lo tanto altera completamente el resultado. El otro día conversábamos con Janet von Walterdorf, que nos decía que el tema de la transparencia en la información es fundamental, es la primera gran responsabilidad que tiene la autoridad. Y aquí a nosotros nos parece que los datos primero se han ido obteniendo a tirones. Siempre la información ha sido parcial, incompleta y además, digamos, con metodologías distintas para poder entregar un mismo resultado. Y creo que eso lo que genera desconfianza. A mí me parece que el gobierno tiene que entregar toda la información. Y también otra cosa muy importante, mire, ayer lo conversaba con varios alcaldes de mi partido, hoy día me llamó una alcaldesa que no es de mi partido para plantearme lo mismo. Los alcaldes tienen la posibilidad de hacer una gestión de la pandemia en el territorio como ninguna otra autoridad, respecto de poder darle seguimiento, trazar si efectivamente quienes están contagiados están cumpliendo con el aislamiento, con qué personas de su entorno se han contactado para poder ir allá, buscar que se le practiquen los exámenes, ¿no es cierto? Incluso si tiene dificultades para poder realizar su aislamiento, poder acompañarlo. Muchos le están entregando kits de aseo, también incluso alimentación para que no tengan que salir a comprar. Bueno, los municipios en general no saben, no tienen información de quiénes son los contagiados en su comuna. Yo creo que ese es un gran problema. Están con la posibilidad de poder ayudar, pero están con los ojos vendados. Y creo que eso es un gran problema. Y en lo económico, creo yo que las medidas todavía se quedan cortas. Creo que lo más importante, lo que ha anunciado el gobierno hasta la hora de las medidas, es el tema de las garantías. Me parece que las garantías estatales para las empresas es muy importante, sobre todo porque se acogió nuestro llamado que fuera a tasa cero aquello. Creo que eso es una gran medida, gran alivio para las pymes, lo que hemos dicho que se tiene que hacer una reserva de un fondo para las pequeñas empresas, porque si que van a entrar las grandes empresas a competir por el mismo fondo, probablemente, ¿no es cierto?, se lleven la mayor parte de esa garantía y que para las pymes quede un monto menor. Y lo otro es que creemos que el apoyo directo, sobre todo a los trabajadores informales, a quienes prestan servicios honorarios, tienen que ser mucho más contundente. Hasta la hora, creo yo que los esfuerzos han sido bastante tímidos y para eso el país que se endeude, porque como estos gastos son transitorios, no son permanentes, se puede financiar con deuda, no afecta nuestro equilibrio macroeconómico en el largo plazo. Y por lo En tanto, esa carta, ¿ah? en la carta que yo le mencionaba, ustedes mencionan algunas medidas, bonos que podríamos profundizar en un rato, pero antes le pregunto una cosa, ¿por qué esa carta no la firmó toda la bancada y solo algunos rostros de su partido? Bueno, la verdad es que la firmaron quienes la compartían plenamente, no la firmaron todos. Se le invitó a firmar, se distribuyó y bueno, a veces hay gente que no se alcanza a enterar, ¿no es cierto? Queríamos sacarlo más o menos rápido y por lo tanto los que alcanzaron a conocerla y que además la compartían, si alguien no la comparte no puede estar obligado, digamos, a firmarla, pero creo que ¿Alguien hay... le dijo que no la compartía y que no la ¿Ah? quiso firmar? ¿Alguien? No, algunos tenían sus dudas de la oportunidad, del tono, pero la verdad es que cuando uno empieza a hacerle un montón de cambios, después tiene que consultarlo con los que ya le habían dicho que sí, entonces que más bien estas columnas terminan siendo una especie de columna de adhesión, ¿no es cierto? Quienes adhieren y la verdad es que yo creo que un número súper representativo. Está la jefa de bancada de los senadores, la inmensa mayoría de la bancada de los diputados,
y también los alcaldes de la región metropolitana. Yo creo que una carta que tiene, una columna que tiene bastante respaldo. Además, no se le envió a todos los alcaldes del país, ni mucho menos, sino que se le envió a los alcaldes de la región metropolitana y a los parlamentarios. Claro, el riesgo cuando no aparecen todos firmando es que surgen las dudas respecto a cómo anda el liderazgo, si es que no se firmó por alguna otra razones, o bien porque No, no están de acuerdo como en usted está absoluto, si diciendo. usted ve, hay gente ahí de los más cercanos a la mesa, hay muchísimos, pero también hay gente de la disidencia, ¿no? En absoluto, yo creo que esto no tiene que ver con una lógica de oficialismo, disidencia dentro del partido, todo lo contrario, ¿ya? Y está casi toda la bancada de diputados de la democracia cristiana. ¿Dieron por superado el incidente de la elección para la presidencia de la Cámara? O sea, yo creo que esto no se puede dar por superado desde el punto de vista de que todavía tenemos una mesa que representa a la minoría, que todavía no ha habido un reconocimiento de quiénes fueron los responsables de esto, de asumir su cuota de responsabilidad y las consecuencias de aquello, pero tampoco estamos nosotros para quedarnos taimados sin hacer política producto de que algunos no cumplieron su palabra. Lo que hemos dicho, tampoco estamos para ceder a los caprichos de que un día permiten que gane Diego Paulsen, que es de Chile Vamos, y al día siguiente algunos lo querían censurar y nosotros le dijimos no cuenten con nosotros porque nos parece que eso es poco serio. Yo creo que si alguien ganó democráticamente, bueno, tendrá que tener la oportunidad de liderar la mesa de la Cámara de Diputados y cuando exista algún motivo, alguna causal, se le podrá censurar y ojalá, ¿no es cierto?, se pueda lograr un acuerdo y que ese acuerdo lo cumplan todos los actores si queremos no solo estar en la testera de la Cámara, yo creo que eso es lo menos importante, sobre todo en un momento como el que vive el país, sino dar una muestra de seriedad, una muestra de responsabilidad y también de que se cumplen los compromisos. A mí me parece que eso es muy importante porque lo contrario se afecta a la confianza y la credibilidad. Yo creo que fue un papelón el que hizo la oposición en la Cámara de Diputados, lamentablemente, por responsabilidad de algunos, y ese papelón no solo afecta a la oposición, afecta a la política, afecta al Congreso en su conjunto, en un momento en que ya tenemos un problema de descrédito y por lo tanto de déficit de legitimidad de las instituciones por lo mismo. A mí me parece que es irresponsable con la democracia lo que ocurrió la semana pasada. Usted tuvo ahí un desencuentro con parte del Frente Amplio, los acusó de ser unos niños que cuando se les rompe un juguete el día siguiente quieren uno nuevo, le respondieron que usted era como Kiko cuando se enojaba y se llevaba la pelota. ¿Han podido limar esa pereza o tener conversaciones o todavía está ahí esa tensión? Sí, la verdad es que yo todavía no entiendo ese ejemplo de ellos, porque la presidencia de la Cámara no se quedó la democracia cristiana, nosotros renunciamos a la presidencia, renunciamos a la pelota. Nosotros podríamos habernos quedado como la pelota, como les dije, la cooperativa, después a otros medios, porque nosotros nos ofrecieron de Chile Vamos un acuerdo que pasaba porque Gabriel Silver quedara de presidente de la Cámara y nosotros lo rechazamos. Nosotros sabíamos que íbamos a perder, sabíamos que no iban a cumplir el compromiso no solo diputados del Frente Amplio, sino que también la diputada Andrea Parra del PPD, el diputado Alexis Sepúlveda del Partido Radical. Nosotros lo ¿Y cómo sabíamos. sabían? ¿Se lo habían anticipado o ustedes Sí, lo solamente habían dicho incluso públicamente, otros en privado, que no iban a cumplir con lo que firmaron. O sea, una cosa, a mí me parece que es bastante complejo cuando hay gente que firma un acuerdo, ¿ya? Se suscribe un acuerdo por todo y que después simplemente eso no se cumple. Pero bueno, son ellos los que tienen que dar las explicaciones, no nosotros. Nosotros preferimos quedarnos sin la presidencia de la Cámara, pero actuar de manera recta, ¿ah? De manera consecuente, dignamente. Y bueno, pasó lo que pasó. Hoy día tenemos otra presidencia de la Cámara y creo que dar vuelta la página. más allá, más allá de este incidente? Porque esto es una cosa concreta, pero ¿usted cree que esa falta de unidad que se puede ir reflejando en otras instancias puede terminar favoreciendo al gobierno? Por ejemplo, así como ahora tienen la presidencia de la Cámara, seguir aprobando proyectos que ellos estén impulsando, que ya lo veíamos el año pasado, por ejemplo, haya sido muy difícil. Sí, es que lo que pasa es que son dos cosas totalmente distintas, porque lo habitual, ¿no es cierto?, es que la presidencia y la mesa de la Cámara en general y también de las comisiones represente a las mayorías, cómo se expresa la correlación de fuerzas dentro de la corporación. Otra cosa son los proyectos que yo siempre he sido partidario que se tienen que ir analizando en su mérito, que uno no puede tener una actitud de que todo lo que venga del gobierno tiene que ser rechazado per se, ¿ya? O que las cosas son exactamente como yo quiero, exactamente con cada una de las características que yo aspiro que tenga un proyecto, o simplemente lo rechazo. Yo creo que uno no puede creerse dueño de la verdad, no puede tener una actitud caprichosa donde
si las cosas no son como a mí me gustan, entonces no avanzamos. Yo creo que uno tiene que procurar mejorar los proyectos, incorporar su visión, criticar las cosas que no le gustan, tratar de corregirlas, y si es que al final el balance es positivo, aunque no sea todo lo que uno quiera, tratar de avanzar. Pero cuando uno llega a la conclusión de que el balance es positivo, y creo que eso es parte fundamental de la democracia. Y también creo que lo que sí más va a afectar, me parece a mí, es cómo se impulsa la agenda que no es del gobierno. ¿Ah? Ahí yo creo que la Cámara tiene un rol muy importante, porque el gobierno le puede poner urgencia y con eso va acelerando la tramitación de sus proyectos, pero los que no tienen urgencia al Ejecutivo requieren que la mesa de la corporación los ponga en tabla para poder discutirlo. Y en su momento se cayó, por ejemplo, la tentación de sacar de la tabla algunos proyectos importantes, pero al final la presión de la Cámara permitió, por ejemplo, que anoche se aprobara un proyecto muy importante, que es el que suspende por ley el corte de los servicios básicos por no pago durante la pandemia. Esto es muy importante porque hace corresponsable a las empresas de ese costo, ¿ah? No solo a las familias, establece esto para todos los servicios básicos y no solo para algunos, y por lo tanto es mucho más completo y mucho más profundo que este acuerdo que llegó el gobierno. Me parece que es mucho más pro consumidor. Y creo que eso se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y se despachó al Senado, pero no fue fácil que se pusiera en tabla y la diputada Joana Pérez hubo un rol, una de las autoras del proyecto, hubo un rol muy importante para que así sucediera. Pero, por ejemplo, ese tipo de proyectos pueden terminar quedando rezagados si es que efectivamente la mesa de la Cámara no los prioriza. Han habido algunas críticas por parte de la opinión pública, por ejemplo, respecto a una supuesta ausencia de la oposición en el debate público. Hoy el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, ha señalado que pareciera que la oposición en el Congreso parece estar muy alejada de las urgencias del país. ¿Usted ve que está esa desconexión y esa falta de protagonismo o no comparte esas críticas? Mire, yo creo que hay de todo. Naturalmente que el papelón de la semana pasada demuestra una insensibilidad enorme con lo que pasa en el país. ¿Por la responsabilidad de todos o de quienes no cumplieron el compromiso y generaron este papelón? Y nos involucraron a todos en una polémica que era absolutamente innecesaria en vez de preocuparse de los temas importantes del país. Por otro lado, yo veo a diputados que están impulsando temas muy importantes como lo que le señalaba recién de la diputada Joana Pérez, veo a la senadora Rincón que impulsa con mucha fuerza el tema de la posibilidad de que se retire un porcentaje, hasta un 10% de los fondos de la AFP y que después se establezca un bono de reconocimiento para que no le afecte su pensión futura y que en vez de estar perdiendo toda la plata los fondos hoy día que se pueda utilizar para darle liquidez a las familias. Bueno, me parece que es una propuesta súper interesante que hay que discutir. Vemos, ¿no es cierto?, error que cumplió, ¿no es cierto?, la senadora Goch o el diputado Silver en lo que fue la tramitación en el Senado y en la Cámara de la Ley de Protección del Empleo. O sea, yo veo, en definitiva, que hay una parte de la oposición, no solo nuestra bancada, que está con una disposición a ver cómo el Congreso contribuye a poder buscar soluciones a lo que está ocurriendo. Y creo que transversalmente lo que se ha significado todo el tema del apoyo para las pymes fundamentalmente, que lo están pasando muy mal, creo que hay una muy buena discusión en general. Ahora, es difícil. ¿Cómo está la relación con el gobierno, por ejemplo? Sí, es difícil porque, mira, a ver, este es un momento que siempre es complejo para las oposiciones, porque, claro, uno no puede darse gustito cuando requiere que exista mucha unidad para poder enfrentar la pandemia. Esto no es la pandemia no puede transformarse en una causa de trinchera. ¿Ah? No puede. Creo que aquí debe primar siempre, pero aquí creo que yo más que nunca, porque al final el bien jurídico protegido es la integridad física y la vida de las personas, debe primar el bien común. Ahora, eso requiere mucha humildad y mucha generosidad también. ¿Usted ve que está ese ánimo disponible? Por supuesto, yo veo que hay un ánimo de la oposición en eso, y lo que veo más bien que el gobierno de repente abusa de eso, de ese ánimo de la oposición. O sea, cuando hemos visto que habitualmente el presidente nacional, el presidente de la República está haciendo cadenas nacionales con puros alcaldes de derecha, de su sector político. Cuando vemos que el Ministerio de Salud no entrega la información como corresponde, con toda la transparencia, con toda la integridad. Cuando vemos que nuestros alcaldes, que son después son la segunda línea, la primera línea son los profesionales y técnicos y funcionarios de la salud. La segunda línea, creo yo, son los municipios, ¿ya? Que están ahí, la segunda línea en el combate
de la pandemia hoy día están sin recursos, sin ingresos, sin atribución y sin información. O sea, a la segunda línea la tenemos con los ojos vendados y con las manos amarradas. Cuando son ellos los que tienen que estar mitigando los efectos económicos y sociales que está generando esto en el territorio, son ellos los que operativizan las cuarentenas, los cierres de las calles, los cordones sanitarios, ¿no es cierto? Son ellos los que tienen que hacer esa gestión, son ellos los que tienen que preocuparse de que los adultos mayores que viven solos puedan tener abastecimiento de alimentos, de medicamentos como corresponde. Sin Ahora, embargo, no tienen ni la información, como te digo, ni los recursos. Entonces, esta crítica que usted hace en particular también la hacen los alcaldes del oficialismo y lo han hecho en forma muy dura a través de todos los medios también. bueno, yo creo que eso es porque a mí me parece que hay un intento, no sé si se ha generado una tensión que me parece que es bien, casi ridícula, ¿ya? Porque aquí los principales socios del gobierno en esta tarea deben ser los municipios. Y yo a mis principales socios, que sobre todo son los que están haciendo la pega en la calle, no en una oficina, en un ministerio, en la calle, ¿ah? Lo que tengo que hacer es empoderarlo. ¿Ah? Necesito darle herramientas, darle facultades, darle respaldo y no pelearme día por medio con ellos y quitarle todos los recursos de información. Yo creo que efectivamente ahí hay algo que nosotros esperamos que se corrija. ¿Ya? Nosotros queremos que esto se corrija. Por eso que más que de alguna manera salir a dar una capotera pública al gobierno, nosotros queremos que estas cosas se mejoren. Yo creo que es evidente que aquí han existido éxitos relativos en este control. No podemos decir que esto sea un fracaso total, sería súper injusto. Pero esto es una maratón. ¿Ah? Yo creo que todavía no llegamos a los 10 kilómetros. Entonces no podemos levantar los brazos todavía como si hubiésemos ganado. ¿Usted cree que esta, no sé si rivalidad o por lo menos tensión permanente entre los alcaldes y el gobierno tiene que ver con una estrategia también, así como el presidente ha empoderado al ministro Mañalich? Él también ha salido, como usted mencionaba, en varias cadenas o puntos de prensa. Ayer en la noche, por ejemplo, algunos han criticado que se habla mucho, se anuncian pocas cosas, otros que aprovechan cualquier instancia para hablar. ¿Qué le pareció ese manejo o esa estrategia de la moneda? Sí, yo creo que se abusa un poquito de las cadenas nacionales. Uno quisiera que cuando se hace una cadena nacional, esto tuviera un sentido, que fueran anuncios muy concretos, muy contundentes. Yo creo que de repente se abusa del instrumento, a veces se van repitiendo los mismos anuncios anteriores en otras cadenas, entonces eso genera confusión, pero sobre todo también genera frustración, porque hay muchas personas que lo que sienten es muchos abusos, muchos anuncios, perdón, pero que no tienen tren de aterrizaje, ¿ah? Que todavía no le llegan a la gente, ni en lo económico social, y también mucha frustración porque hay muchas personas que no entienden, producto de que cambian todos los días, cuáles son eh, los indicadores que determinan que, por ejemplo, una comuna entra en cuarentena o sale en cuarentena o tiene cuarentena parcial. Hay mucha frustración porque la gente no entiende por qué hay comunas que tienen más contagiados que otros y sin embargo no están en cuarentena. Y creo que eso tiene que ver justamente porque no hay claridad respecto ni de cuáles son los criterios, ni de la información, y tampoco respecto a cuál es la estrategia a largo plazo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo, ¿Qué es lo que va a pasar en el mes de abril, en el mes de mayo? Yo creo que falta efectivamente explicarle al país una estrategia de largo plazo respecto del manejo sanitario, económico, social de la crisis, más que reactivo. Insisto, con éxito relativo hasta la hora, ¿ya? Que uno debe reconocerlo. Sin embargo, creo que se empiezan a tomar medidas que pueden terminar que en el kilómetro 15 ¿ya? Nos quedemos completamente atrás en la maratón y que el resultado sea distinto al esperado. Y las consecuencias de eso son absolutamente graves. Ya, en el fondo usted dice que dado que tenemos tanta incertidumbre e incertezas, que por lo menos tengamos un calendario mínimo para tener más o menos claro en qué escenario estamos transitando, al Una menos. estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Ya? ¿Y cuáles son los indicadores que van gatillando una u otra cosa? Transparencia total y absoluta. Y lo otro es, no nos andemos peleando ni con los alcaldes ni con la oposición, sino que incluyámoslos. ¿Ah? Yo lo digo responsablemente, yo como presidente de partido, ¿ya? Mire, eh, nunca hemos tenido una reunión para poder conocer cuál es la estrategia del gobierno en esta materia. Nunca. ¿Ya? Hemos tenido reuniones con el ministro de Hacienda para poder discutir el tema económico social,
se recogieron algunas de nuestras propuestas, por ejemplo, el tema de masificar las garantías para las pymes con tasa de interés cero, otras no, como el tema de suspender la retención por cotizaciones de los honorarios, la devolución de impuestos. Claro, proyecto concreto, dice usted, no una línea global. Ahora, finalmente, la agenda legislativa, ayer en la noche, en la madrugada, en realidad se aprobó el proyecto de ley que busca facilitar el préstamo a las pymes. ¿Cuáles son sus prioridades para los próximos días? ¿Cuál es la agenda legislativa que a usted le gustaría sacar adelante? Mira, a mí hay dos cosas que me parece que hay que sacar de manera, o tres. Primero, el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, el tema de la suspensión de los cortes de los servicios básicos. Yo creo que efectivamente el acuerdo que llegó al gobierno es insuficiente. Lo segundo que me parece a mí que es muy relevante, poder darle un alivio a los trabajadores independientes y a los informales. Yo creo que ahí se requiere un monto mucho mayor. Nosotros hemos dicho que hay que llegar a 10 millones de personas por 3 meses, ¿no es cierto?, con un ingreso mínimo garantizado durante estos 3 meses para poder darle tranquilidad a la familia. En nuestro país la injusticia hace que incluso la cuarentena sea un privilegio de unos pocos. Hay muchos que aun quisiendo hacer cuarentena simplemente no pueden, porque si no trabajan ese día no comen. Y creo que eso es algo que tenemos que resolver adecuadamente con un programa masivo. Cuando se habla de 2.600.000 personas, creo que propone el gobierno, se llega al menos del 14% de la población. Creo que nosotros deberíamos llegar al menos a 10 millones de personas con este programa. Y el tema de los trabajadores honorarios, que también lo señalamos. Y finalmente, a mí me parece que hay una medida sanitaria que es muy importante. El gobierno se ha excusado mucho en la ley de derechos del paciente para poder no entregar la información a quienes gestionan la salud en el municipio. Recordemos que los alcaldes gestionan la salud primaria, gestionan la salud municipal, y por lo tanto ellos debieran tener acceso a la identidad, a los datos de quiénes son los contagiados en su comuna, no para divulgarlos, sino que con las mismas restricciones que tienen las autoridades sanitarias, que es para poder hacer gestión del contagio en el territorio, para poder evitar que se sigan contagiando y acompañar. Yo sinceramente creo que no es indispensable un cambio legislativo, pero el gobierno se ha escudado en que la ley lo impide. Bueno, si hay que modificar alguna norma, modifiquémosla, pero démosle herramientas a los municipios para que puedan hacer una adecuada gestión de la pandemia en el territorio. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, Fuad, que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, Bárbara. Un abrazo. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.